Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Punto Aparte, el podcast de Platea, nuestra placita digital, donde nos gusta hablar un poco de todo, de gastronomía y en este caso de política. Y nos acompaña hoy Manuel Natal, aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza de País. Natal, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y agradecido por la invitación. Vale también anotar que estamos haciéndolo con una audiencia de los colegas de Red Ventures Puerto Rico, así que Cero presión. Así que, cero presión, cero presión. Natal, quería empezar un poco, ¿no? Yendo para atrás para irte conociendo en esta conversación de tu carrera política, ¿no? Tú arrancas tu carrera política como legislador en el 2013 por el Partido Popular Democrático, luego rompes filas con el partido, eres parte de ese grupo que funda un nuevo partido, el Movimiento Victoria Ciudadana, y ahora estás corriendo por segunda vez, ¿no? Para la alcaldía de San Juan, por Victoria Ciudadana y también por la Alianza de País, ¿no? ujú. ¿Qué quieres lograr en la política? Bueno, yo veo la política como una forma de transformar las vidas de muchas personas. Al final del día, no importa dónde estemos, no importa qué hagamos, de una forma u otra, las decisiones que se toman en el Capitolio, en la Fortaleza o inclusive en la alcaldía nos afectan directa o indirectamente. Y en ese sentido, pues siempre he pensado que es importante que personas honestas, íntegras, vayan al servicio público a servir y no a servirse. Y en ese sentido, pues yo veo la política como un medio y no un fin en sí mismo. Yo nunca necesariamente tenía pensado que iba a ser representante o que iba a aspirar a una alcaldía, sino que siempre tenía un interés en cómo podía ayudar a más gente. Y vi la política como un medio para lograr esos cambios que tanta falta nos hacen. Yo creo que también a mí me motiva mucho el hecho de que soy un hermano mayor. Yo soy el mayor de tres hermanos, de Eduardo y de Ricardo. Eduardo tiene 32 años, 33 años ya. Ricardo tiene 26 años y siempre sentí una responsabilidad con darle un ejemplo a mis hermanos, con tratar de que la vida de mis hermanos sea mejor que la propia. Y lo veo no solamente en el contexto de Eduardo y Ricardo, sino muchos otros Eduardos y Ricardo, que quiero que tengan un mejor país, que quiero que cuando nuestra generación le pase el batón, pues ellos estén en mejor posición. Así que veo la política como una forma de transformar vidas positivamente hablando, por supuesto. ¿Y cómo se logra ese mejor país al cual te estás refiriendo? Bueno, es un proceso. Yo creo que no es un destino, sino un camino, ¿verdad? Me parece que el construir un país más justo, un país más equitativo, un país donde podamos vivir de manera digna, donde la única alternativa de poder echar para adelante no sea ir al aeropuerto Luis Muñoz Marín y comprar un pasaje de ida a cualquiera de los 50 estados y resolver su situación individual. Yo creo que es un proceso que va desde lo que podemos hacer desde el aspecto del servicio público, de la política, pero también que se construye todos los días. Y en ese sentido yo creo que es un trabajo colectivo, que es un trabajo de las personas que están en la empresa privada, en la academia, en las organizaciones sin fines de lucro, en el trabajo comunitario y sí también los que están en el servicio público. Y es un trabajo de todos los días. Claro, creo que muchas veces el problema que hemos tenido ha sido la cancelación, ha sido el que no se ha tenido una visión común de hacia dónde debe moverse Puerto Rico y que por consiguiente lo más que han sido efectivos los que han tenido el privilegio de gobernar es cancelarse los unos a los otros. Así que yo creo que debemos comenzar por claramente definir una visión de país, un rumbo de manera colectiva hacia dónde nos movemos y de ahí entonces todo el mundo empezar a remar en la misma dirección. Y dentro de esa misma línea, ¿no? De prácticamente sentarnos a la mesa y construir juntos y ver esa dirección a futuro. En una entrevista recientemente, y te cito, dijiste, no tenemos que estar de acuerdo en todo para sentarnos a la mesa y colaborar en aquellas cosas que podemos encontrar puntos en común. ¿Cómo tú aplicas esto? Bueno, yo creo que si lo vemos desde el contexto político en Puerto Rico, político partidista, lo primero es que me parece que por demasiado tiempo
la forma en que nos hemos organizado políticamente ha sido muy, muy contraproducente. Y, ¿verdad? Y no es secreto, en este país por mucho tiempo el factor determinante para identificarse con un partido político u otro era la respuesta a una sola pregunta. ¿Cuál es tu posición en cuanto al tema del estatus? Si eres independentista, te vas a esta esquina. Si eres estadista, te vas a la otra esquina. Si eres estadolibrista o soberanista, te vas a esta otra esquina. Y eso era lo único que se supone que importara al momento de uno tener una afiliación política. Y con el tiempo nos dimos cuenta que esa forma de organizarnos ni siquiera nos permitió atender lo que se supone que íbamos a atender, que era el tema del estatus, porque hoy no estamos más cerca ni de ser un Estado, ni de ser independiente, ni de tener alguna mayor nivel de soberanía. Pero en el proceso hemos dado pasos hacia atrás en cosas que ya habíamos adelantado, como la calidad de la educación, como la oportunidad de desarrollo de una clase media sólida, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento Victoria Ciudadana nace precisamente de eso, de pensar de que tenemos que organizarnos de forma distinta si queremos tener resultados distintos a los que hemos tenido. Y que yo he tenido y tengo muchos más puntos en común con ciertas personas que son estadistas, a pesar de que yo no soy estadista, de lo que pueda tener con algunas personas que son libre asociacionistas, a pesar de que yo soy libre asociacionista. Y así sucesivamente con otras personas en cuanto a su preferencia de estatus. Y eso requirió de mucho diálogo, eso requirió de darnos cuenta que nos veíamos en los mismos espacios, nos veíamos en las mismas mesas de trabajo, nos veíamos tratando de luchar por unas causas en común, pero lo hacíamos de forma dividida y que el país no aguantaba que continuáramos divididos. Y en ese sentido, pues yo creo que va desde un proceso de reconocimiento, de más allá del ruido, de más allá de lo que uno escucha en la radio, la televisión, de cómo te quieren pintar a X o Y persona, vamos al contenido. Y cuando vamos al contenido, pues la realidad del caso es que hay tantos temas sobre los cuales podemos construir, que hay unos temas urgentes que hay que atender, que no podemos darnos el lujo de esperar a otro cuatrenio, porque se nos vacía el país, porque sigue envejeciendo el país, porque se siguen tomando decisiones que amarran el país en que vamos a vivir muchos de los que estamos presentes en este cuarto, y que llegó el momento de, bueno, de dejar a un lado esas diferencias y construir sobre esos temas en común. Y eso en inicio fue el movimiento Victoria Ciudadana, y en tiempo más reciente esa es la razón de ser de la alianza que le estamos presentando a Puerto Rico. Si lo fueras a llevar, entendemos que Victoria Ciudadana tiene, por lo que explicas, ¿no? Diferentes líderes políticos que tienen diferentes afiliaciones. Y eso es una manera de sentarse a la mesa cuando tienes, ¿no? Visiones diferentes. Puntualmente con tus contrincantes políticos hoy día, ¿cómo lo aplicas? Parte de lo que, ¿verdad?, nosotros estamos buscando retar es que el hecho de que tengamos una posición de estatus distinta no debe ser impedimento para colaborar en temas de desarrollo económico, en temas de educación, en temas de servicios esenciales, porque al final del día, sea para convertirnos en un Estado, sea para convertirnos en un país independiente, sea para lograr una relación de libre asociación con los Estados Unidos, necesitamos un país próspero, necesitamos un país donde tengamos educación de calidad, necesitamos un país donde la gente tenga vivienda digna y segura, necesitamos un país. Entonces, yo creo que es cambiar el orden de las cosas. Y en el caso nuestro, pues muy puntualmente lo definimos en lo que hemos llamado una agenda urgente. Una agenda que busque atender los problemas que lamentablemente administraciones que han tenido el privilegio de gobernar evidentemente no han atendido. Como mencionaste en la introducción, yo fui legislador a los 27 años. Y yo recuerdo que cuando yo resulté electo en ese proceso un poco atípico y que no se supone, ¿verdad?, que un muchacho de 27 años que se graduó recientemente de la Universidad de Puerto Rico, que recientemente está ejerciendo la profesión de la abogacía, de momento gane un escaño como ese. Yo llegué con un tema y me acuerdo que era, no, yo vengo aquí a atender el tema de la fuga de talento. Y se creó una comisión para atender el tema de la juventud en Puerto Rico y estudiar el tema de la fuga de talento. Oye, y es un tema sobreestudiado, porque los factores de empuje todo el mundo los conoce, los factores de atracción a otras jurisdicciones todo el mundo los conoce, pero hay un tema de política pública que hay que atender de una vez y por todas para crear las condiciones para que aquellos que se hayan ido puedan regresar y los que están aquí puedan quedarse. Y lamentablemente, ¿verdad?, para aquellos que han tenido el privilegio de gobernar, esto no ha sido una prioridad.
Y no ha sido una prioridad porque no les conviene, porque electoralmente siempre han pensado tengo en la parte de atrás de mi bolsillo una calculadorita de votos y tomo decisiones conforme a lo que me suma o resta votos. Y si un grupo en particular es un grupo que históricamente no vota, pues eso es un grupo que no necesariamente se toma en consideración. Si es otro que históricamente sí vota, pues entonces sí tiene mucho peso. Entonces, es romper con todo eso y uno poder sentarse a la mesa y definir causas comunes conforme a los problemas que vamos identificando cada vez que tocamos una puerta, cada vez que nos presentamos en un grupo, que en realidad son unos problemas muy obvios y que llevan demasiado tiempo sin resolver. Natal, ¿te consideras una persona optimista? Claro, si no, no estuviera en esto. O sea, definitivo. Creo que ayer, ayer yo terminé mi último evento de campaña ayer como a las 11:57 de la noche en un local en Río Piedras que se llama el Módulo para el Mejoramiento Comunitario. Unos jóvenes adquirieron un edificio en Río Piedras, lo rehabilitaron y lo convirtieron en un espacio de arte, de cultura, de emprendimiento. Y estábamos teniendo una conversación, ¿verdad?, sobre la visión de ciudad, una cosa bien bonita. A las 11:57 de la noche terminamos. Y una de las jóvenes decía, mira, tenemos que atrevernos a soñar. Y yo creo que a este país le hace falta que nos atrevamos a soñar y que nos tomemos muy en serio nuestros sueños, ¿verdad? Porque por mucho tiempo nos han condicionado a conformarnos. Por mucho tiempo nos han dicho que lo mejor que podemos hacer es escoger entre el menor de dos males. Y yo creo que tenemos que aspirar a más y yo creo que tenemos que mirarnos en otros países, en lo bueno que pueda tener Estados Unidos, pero en lo bueno que pueda tener otras jurisdicciones del mundo. Y claro que al asumir esto, al decidir aspirar a un puesto electivo, al decidir dejar un partido históricamente con tanto empuje como fue el Partido Popular y salir a tratar de construir algo mejor, pues evidentemente lo hago desde el optimismo de que nos merecemos más, de que podemos cambiar estas cosas y de que cada uno tiene que poner su granito de arena y sobre todo de que la solución a nuestros problemas no es una individual. De que muy bien yo pudiera, pues soy abogado de profesión, ejerzo mi profesión, busco atender mi situación personal, me aseguro que mi familia esté bien atendida y que Dios reparta suerte, ¿verdad? Que los demás breguen. Pero es que eso no puede ser, ese no puede ser la visión de país que tengamos. Así que mi optimismo es uno no por lo que yo pueda lograr, sino mi optimismo es uno por lo que podemos lograr de forma colectiva. Y ahí has hablado de ideas, sueños, creo que no nos faltan, ¿no? Personalmente estuve 20 años fuera de Puerto Rico, regresé hace 4 Muy bien. y aquí estamos enrollándonos las mangas, Muy igual bien. que estamos todos aquí, ¿no? Vamos a meter manos porque lo vemos. Pero concretamente quisiera que habláramos en diversos temas que sabemos que todavía tenemos que construir y trabajar. ¿Cuáles son esos planes concretos? Entonces quiero empezar, Muy bien. antes de... eh, el tema de vivienda, ¿no? Por coger un ejemplo. En el 2022 hubo un censo en Río Piedras donde se estimó que el 44% de las propiedades estaban abandonadas. Ahora mismo donde estamos en Santurce, en la Ponce de León, y se repite la historia que vas por la Ponce de León y otras calles de San Juan, y a lo mejor, y lo mismo pasa en muchos cascos urbanos, esto no es un tema solamente de San Juan. Pero ¿cuál es tu plan en concreto para eso y cómo podemos reutilizar esas Claro. propiedades para atender el tema de vivienda? Muy bien. Y por ahí iba a comenzar precisamente porque es uno de los temas prioritarios de nuestra campaña. En San Juan existe una crisis de vivienda que no se habla lo suficiente. Para dar algunos datos, según el Departamento de Vivienda Federal, en el municipio de San Juan hay 29.895 familias que tienen problemas serios de vivienda. Y ellos definen problemas serios de vivienda con los siguientes criterios: personas que tienen una casa, pero no tienen una cocina en su casa. Personas que tienen casa, pero no tienen plomería en su casa. Personas que tienen una casa, un techo, ¿verdad? No, independientemente de cuál sea la modalidad de esa unidad de vivienda, que tienen un techo, pero el 50% de su salario, de sus ingresos, se van al pago de esa propiedad. Eso, según el Departamento de Vivienda Federal, representan personas que están en serios problemas de vivienda, porque están a ley de nada de perder su techo y de tener que estar en un estado de indigencia. Si eso le sumas la cantidad de personas sin hogar, si eso le sumas el tema de los desplazamientos que se están dando, que tenemos que discutirlo en distintas partes de San Juan,
La posible solución. También se estiman que en San Juan existen sobre 33.000 unidades de vivienda que son abandonadas o desocupadas, que es distinto a estorbo público. Un estorbo público es una propiedad que no tiene techo, que quizás no tiene puertas, que no tiene ventanas. Una unidad abandonada o en desuso es una unidad que tiene todo eso y que puede ser rehabilitada con mayor facilidad. Nosotros hemos propuesto la creación de un Community Land Bank a través del municipio de San Juan, o un banco de tierras en donde se pueda adquirir estas propiedades en desuso, muchas de las cuales tienen deudas significativas con el propio municipio en el CRIM, y uno puede utilizar la figura de la compensación, donde te condeno la deuda y si hay una diferencia te pago por esa diferencia. Adquiero las propiedades y de acuerdo entonces de las necesidades de las comunidades puedo decidir cuáles de ellas yo desarrollo para vivienda asequible, para alquileres a corto plazo en los lugares que haga falta, para poder tener un programa de primera vivienda para jóvenes profesionales, con unas condiciones, por supuesto. No te voy a vender una propiedad a un precio asequible para que tú te vires y la vendas en 2 meses al doble de eso. No, tienes que vivir la propiedad por un periodo de tiempo y después entonces tú haces con ella lo que quieras. O inclusive para otros desarrolladores privados, para que puedan entonces desarrollar esas propiedades con unas condiciones. Necesito un tipo de vivienda, una vivienda asequible. Yo tengo estas unidades aquí. Yo estoy dispuesto a dártela a un precio asequible para que usted la desarrolle con unas condiciones. Por determinado tiempo tienes que tenerla alquiler a largo plazo, con unos topes de renta. Al final, la vivienda es tuya y haces con ella lo que quieras. Entonces, ese tipo de iniciativa se puede hacer desde la municipalidad para incentivar el tipo de vivienda que necesitamos. Así que la punta de lanza de nuestra propuesta es la rehabilitación de las propiedades en desuso y tiene un elemento adicional. Mencionamos el caso aquí, digamos, de donde nos encontramos del área de Santurce. Yo soy vecino de aquí del área de Santurce, de hecho vine caminando. Y yo creo que hay un valor en pensar en el diseño de la ciudad desde la integración de servicios, desde que tú puedas desde tu espacio de vivienda trasladarte a tu espacio de trabajo sin necesariamente tener que usar un vehículo de motor privado, donde tú puedas caminar y tengas parques y tengas espacios comunes. Y entonces ya tenemos una infraestructura desarrollada. Vamos a buscar cómo la rehabilitamos para que los servicios que yo brindo desde el municipio o el gobierno estatal puedan estar concentrados en donde ya tenemos esas áreas desarrolladas, que hacen falta entonces rehabilitar esa vivienda. Y que ya yo sé que aquí tengo un corredor tecnológico que para todos los efectos, ¿verdad?, se está buscando desarrollar, que ya yo sé que tenemos un montón de jóvenes profesionales, algunos de los cuales regresaron de los Estados Unidos, pero no hay suficiente vivienda en estas inmediaciones, ¿verdad? Porque entre Ciudadela y los edificios vecinos no hay suficiente vivienda necesariamente para todas las personas que están trabajando aquí. Pues ¿cómo atiendo eso? ¿Cómo lo hacemos parte de un plan integral? Y ahí va a donde regreso al sentarnos a la mesa. No es el gobierno por allá pensando solo, es el gobierno, es el sector privado, es la academia, es desarrollando un plan de ciudad que puedas decir, usted empresario que está invirtiendo en el área de Santurce, esta es la visión a largo plazo que estamos construyendo juntos. Esto es lo que tú pones, esto es lo que yo pongo. Y eso le da certeza a todas las partes. Y yo creo que a este país también le hace falta certeza. Certeza en la planificación adecuada para que sepamos a dónde vamos de forma conjunta en 10, 15, 20, 25 años y cómo podemos mirar de aquí a 1, 2 décadas y ver lo que hicimos de forma conjunta. Y has hablado en varias ocasiones del tema de educación, los profesionales, jóvenes profesionales particularmente, que aquí también nos acompañan. Las cosas están cambiando muy rápido. Eso así. ¿Qué programas de educación y capacitación tú propondrías para mantenernos al día, ¿no? Y mantener sobre todo la fuerza laboral de los ciudadanos listos para esa economía diría del futuro, pero realmente es del presente? Claro, claro. Bueno, recuerden, ¿verdad?, que estoy aspirando a la alcaldía de San Juan, ni a la gobernación de Puerto Rico, ni Sí, a esto un es para San puesto Juan, estatal, en San Juan. específicamente, ¿verdad?, en el municipio de San Juan. El municipio de San Juan tiene un sistema educativo municipal que va desde los centros Early Head Start y Head Start, incluye ahora 4 escuelas municipales, incluyendo la Escuela del Deporte, el School of San Juan, que es especializada en una escuela bilingüe, una escuela de ciencias y matemáticas y más recientemente una escuela dirigida a estudiantes con diversidad funcional. Y adicional a eso, muchas personas no saben esto, pero el municipio de San Juan tiene una universidad pública.
El Colegio Universitario de San Juan se encuentra en el área de Atorrey. En este momento es el crédito universitario más accesible de todo Puerto Rico. Entonces, eso me da unas posibilidades de hacer cosas que otros municipios no pudieran hacer porque no tienen esa infraestructura. Nosotros estamos pensando que desde ese centro Early Head Start, esas 4 escuelas municipales, ese colegio universitario, podamos entonces comenzar a modelar las conductas que quisiéramos más adelante, como también, ¿verdad? El conocimiento que quisiéramos que nuestros ciudadanos tuvieran conforme a las realidades que vivimos en la actualidad. Uno de los retos enormes que ha tenido la educación pública a nivel universitario, principalmente la Universidad de Puerto Rico, es la falta de agilidad para poder ajustarse a las demandas del mercado, para poder identificar esos programas que son los programas del futuro, que si no comenzamos a atenderlos ahora, pues jamás y nunca vamos a tener las personas capacitadas para ello. Y yo creo que ahí hay una oportunidad enorme en el Colegio Universitario de San Juan para desarrollar programas que estén a la vanguardia conforme a las necesidades del nuevo mundo en el que vivimos. Lo otro tiene que ver también con la empleomanía municipal. El municipio de San Juan tiene cerca de 4,000 y pico de empleados y yo creo que tiene que haber un proceso continuo de educación para esa empleomanía, para que puedan estar en la vanguardia en toda una infinidad de temas. Y veo el colegio universitario como ese lugar en donde podamos tener esa educación continua para los empleados del municipio. Claro, también hay las posibilidades de colaboración con toda una serie de entidades privadas que están, ¿verdad?, estableciéndose aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, como es el caso de las compañías que se encuentran bajo este mismo techo, que pueden haber oportunidades de colaboración extraordinarias con el estudiantado de las escuelas municipales, con ese colegio universitario, porque al final del día lo que queremos es crear unas carreras o unas pistas o unas trayectorias que nos permitan llevar desde esos andarines en el Early Head Start hasta graduarlos de la universidad y eventualmente que puedan tener una posibilidad de desarrollo profesional aquí en Puerto Rico. Y cuando ya has hablado también de desarrollo económico, ¿cuáles son esos pilares que son cruciales para arrancar, digamos, primeros 100 días de ganar una elección en San Juan? Yo creo que tenemos que sentarnos a lo que decía ahorita, atraer al sector privado que está presente aquí en el municipio de San Juan, al sector académico que tenemos las sedes de las principales universidades públicas y privadas aquí en el municipio de San Juan, al sector comunitario, al sector gubernamental y que podamos tomarnos el tiempo para establecer un plan de desarrollo sostenible para la ciudad de los próximos 5, 10, 15 años y obviamente hacer un inventario de dónde estamos, de qué tenemos, de qué podemos desarrollar, de dónde están las áreas de oportunidad y de esa manera, de forma consensuada, comenzar a empujar de forma conjunta. Y yo creo que tomarnos ese tiempo al final nos va a hacer muy bien porque, porque ya no es las propuestas de desarrollo económico del alcalde de turno, sino es de un municipio, de una comunidad en el sentido más amplio que participó del proceso, que se siente comprometida con el mismo y que tiene una hoja de ruta clara de qué se quiere hacer. Además de hacer ese plan de desarrollo sostenible, mi punto de partida también son unos pilares muy fundamentales. Yo creo que la infraestructura de la ciudad debe ser parte integral, naturalmente, de ese modelo de desarrollo económico, pero también debe ser parte integral de las estrategias para combatir las desigualdades en la ciudad, para combatir la pobreza en la ciudad. ¿Cómo podemos utilizar la infraestructura del municipio para combatir esas desigualdades? Y regreso a un tema que mencioné, ¿verdad? Someramente hace unos segundos. Algo tan básico como el transporte. En este país, tener un vehículo privado es una necesidad, no es un privilegio. Y el transporte puede ser un mecanismo de combatir desigualdades. La educación puede ser un mecanismo de combatir desigualdades. Entonces yo creo que cuando hablamos de desarrollo económico, tenemos que ir a la raíz de los problemas que enfrentamos como país y yo creo que es un desarrollo económico ¿para qué? Para combatir esas desigualdades, para combatir la pobreza, para que podamos tener vida digna y justa. Y yo creo que al final del día eso es bueno para todos.
Cambiando un poco de tema, Natal, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Wow. El mejor consejo que me han dado, bueno, tiene que ser mi mamá, definitivamente. Las mamás no se equivocan. Y en cierta manera, bueno, el que me trajo aquí en el 2013, mencionamos ahorita que yo, eh, ¿verdad? Fui electo a un puesto en la Cámara de Representantes a mis 27 años. Y el mejor consejo que me han dado fue no quitarme. Y lo digo puntualmente en esta historia. Yo cedí una vacante en un puesto electivo en la Cámara de Representantes. Un representante a 6 meses del comienzo del cuatrienio renunció. Yo sentí en la tripa, eso que uno siente aquí a veces que no es una cuestión racional, sino de que uno sabe que es su momento y por ahí voy. Esa es la oportunidad. Yo creo que hace falta que alguien de nuestra generación esté en ese espacio de toma de decisiones. Y dije públicamente, yo voy a aspirar a ese puesto electivo. Y después que saqué el pescuezo, empezaron a decir que había una forma en que iban a llenar el puesto vacante y básicamente estaba ya decidido que iba a ser una persona específica quien lo iba a llenar. O sea, iba a ser un proceso, pero en un proceso en realidad simbólico, porque toda la maquinaria del partido al cual yo pertenecía había decidido que esa era la persona. Y yo pues estaba obviamente sumamente bastripeado y dije, ya, la política, tú sabes, siempre esto, siempre es lo mismo. Y estoy hablando con mami y le digo a mi mamá, mami, no voy a correr. Y ella, ¿por qué, Manuel? Y yo, no, mami, pues que tú sabes, esto de la política es sucio, esto está todo decidido. Ya. No, Manuel, tienes que hacerlo. Y yo, no, mami, es que tú no entiendes, tú no sabes de política. Que cómo decirle eso a su mamá. Y ella me dice, mira, Manuel, tú dijiste públicamente que tú vas a aspirar a ese puesto. Y tú tienes que seguir. Y tú tienes que ocupar el espacio. Y si te ganan, pero tú no te vas a quitar. Nosotros no nos quitamos. Y le hice caso a mi mamá. Y aspiré, gané. Y el resto es historia. Y yo creo que para mí el no quitarme es la historia de mi vida en la cancha de baloncesto, siendo el jugador más pequeño siempre, en la escuela, en la universidad, yendo a una universidad fuera de Puerto Rico, hablando un inglés masticado, llegando allí de 10 puertorriqueños que fueron escogidos, 8 terminaron yendo, 7 venían de unas escuelas muy prominentes en Puerto Rico y yo venía de una escuela que no era necesariamente tan conocida dentro de ese mundo. Te sientan el primer día de la universidad y te dicen, look to your left y look to your right. Y yo hago así, hago así. Y después te dicen, one of them is not going to be there in 4 years. Y yo miro el de la izquierda y se había graduado de San Ignacio, vio el de la derecha y se había graduado de una universidad, de una escuela privada de Nueva York. Y yo dije, me chavé con J, soy yo el que no va a estar. Y 4 años después estoy en lo que es el convocation, que es el día que se da el mensaje para los graduandos, y estoy presentando a Maya Angelou como copresidente de mi clase graduanda, con un inglés un poco menos masticado, pero todavía hay bastante masticado, y miro, qué sé yo, 5.000 personas, 2.000 y pico de graduandos y 5.000, 6.000 personas en el campo de fútbol de la universidad, y digo, fíjate, I made it, sobreviví. Así que para mí el mejor consejo es el de mi mamá, no quitarme, seguir para adelante y lo mismo es este proceso político electoral en el que me encuentro. Mucha gente me ha descartado tantas veces y al final del día es seguir caminando, es seguir empujando, uno creer en sus causas y en lo que puede hacer de forma colectiva y confiar en que las cosas van a caer en su lugar. Dentro del bueno, en mi buen Spanglish ahora, el buen fashion, ¿no? De platea, por ahí escuchamos también que te dices llamar el catador de pizza. Eh, ¿Cuál es tu pizza favorita? A ver si te atreves a Wow, decirla. ya lo por poco escupo el buche de agua cuando le dijiste, fue un momento, un timing ahí. Ok, ahora mismo, bueno, estoy comiendo un montón de Selena, o sea, creo que soy accionista de Selena en este momento con toda la pizza que estoy comiendo porque estoy en Río Piedra, así que en la hora de almuerzo, la hora más tarde cuando llegamos de campaña, el go-to es Selena. Me gusta también mucho, digo, era para decir Sí, sí, nombres de claro, lugares. Ah, sí, ok, sí, está bien, sí. Y perdón. pues el tipo de pizza Ah, también. también. Bueno, pues nada. Y Fidela también me encanta. Son probablemente mis favoritas en este momento. Yo le meto mano a cualquier pizza, para ser honesto. O sea, yo tengo las memorias de mi mamá en el carrito de Kmart,
con mi hermano y mi prima y pasándonos por la pizza de cartón de Kmart y el Icy, y para mí eso eran los mejores días. Así que toda pizza que me simule a la de cartón de Kmart me regresa como a mis 7, 8 años en un carrito de compra mientras mi mamá nos mantenía entretenidos mientras ella hacía sus cosas. Y te tengo que decir que donde se agudizó este gusto por la pizza, pues fue luego de María, porque cuando estábamos haciendo el recorrido por distintas partes de Puerto Rico, la verdad es que en muchos lugares lo único que había de comer era el carrito de pizza. Así que la cantidad de pizza que yo comí en los meses posteriores a María fue una cosa extraordinaria. Y ya tengo como que unos lugares, voy a Orocovis y ya sé que el carrito está acá, ya sé, sí que tengo como que unos lugares específicos donde voy a comer mi pizza en distintas partes de Puerto Rico. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Natal, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros y compartir el espacio. Gracias, gracias a ustedes. Adelante.